vecinos, vecinas, habitantes de este territorio de la región del Biobío. Tenemos el agrado de tener hoy día un conversatorio muy importante dedicado a la cultura. Bueno, soy Francisco Javier Sandoval Ojeda y hemos estado haciendo un ciclo de conversatorios con distintas temáticas en las últimas semanas, donde hemos tocado diversos temas: vivienda, salud, descentralización, varios temas en distintas reuniones con organizaciones sociales, con gremios, con activistas, con trabajadores. Y hoy día tenemos el tremendo privilegio de contar con una gran cantidad, con una buena, digamos, representación de artistas, de creadores y creadoras locales de nuestra región, quienes nos van a poder ayudar a construir una panorámica, una fotografía del estado de la situación que hoy día están viviendo los actores y las actoras de esa actividad, de esa dimensión tan importante de nuestras vidas como lo es el arte, en medio de una situación tan de crisis social, económica, sanitaria, y también política y también cultural. Vamos a poder conversar sobre esta situación que hemos anunciado con Claudia Urbina, quien es una tremenda representante del teatro callejero, narradora, recopiladora. Vamos a tener a Karina Capitán Aguilera, una poeta de la ciudad de Concepción, del performance, destacada por muchas de sus presentaciones, actuaciones permanentes en nuestra comuna y también fuera de ella, en la región. Vamos a tener también, y tenemos a Manuel Loyola Faúndez, quien es director teatral de la compañía del Teatro El Oráculo. Vamos a conversar con Rox Pardo, una rockera, compositora, que además acaba de lanzar su disco Buenos Aires para Chile, así que se recomienda. Vamos a también escuchar a Anita Saavedra, quien es coreógrafa y bailarina, y ha estado participando permanentemente en montajes importantísimos también de nuestra región. Marcos Camus, que también se desempeña en varias compañías y que ha también dado vida a personajes tan notables como Parchecurita, que no, disculpa que no puedo evitar hacer esa mención. También Giselle Esparza, tanto tiempo como educadora popular, como pedagoga y también como dramaturga y directora teatral, haciendo un trabajo muy destacado en nuestra región. También María Angélica Ojeda, quien es gestora cultural y dirigió la Corporación San Pedro, con un tremendo desempeño y con muchos aportes a la cultura regional. Así que tenemos esta playa, digamos, de creadores y creadoras: Marco, Rox, Manuel, Karina, Claudia Urbina, la Chiqui, María Angélica Ojeda, la Queca, Juanita, Giselle Esparza, y la posibilidad de tener un recorrido entonces por la situación que están viviendo hoy las y los artistas de nuestra región, y luego vamos a tener un segundo momento para poder compartir el desafío de la inversión regional, cómo desde las instituciones, cómo desde el gobierno regional, así como también desde las seremías, desde los municipios, se pueden sumar fuerzas poniendo en el centro las problemáticas, la visión, las propuestas, los caminos que han ido levantando junto a las comunidades, junto a las organizaciones, junto a los habitantes de nuestra región, los y las artistas. Gracias, chiquillos, chiquillas, amigos, amigas, por estar en este conversatorio, y realmente es un momento muy importante para nosotros, para la construcción que estamos haciendo de ideas programáticas para transformar nuestra región y para levantar un cambio de rumbo que ponga en el centro la vida cultural, las necesidades artísticas y de desarrollo de las comunidades y de quienes le dan vida al arte en el Biobío. Con todos, bienvenida, bienvenido, y paso al tiro a darle la palabra a nuestros invitados e invitadas, y lo vamos a hacer de manera aleatoria, así que a medida que vayan queriendo intervenir, simplemente levantan la mano o lo dicen y tienen la palabra.
diagnóstico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este momento, Claudia Urbina, Chiqui? ¿Qué nos puedes decir desde las calles, desde los territorios? Hola a todas mis compañeras, a todos mis compañeros, a ti Javier por la invitación, agradecer la consideración como a tratar el tema también desde nosotras y desde nosotros. Bueno, dentro del diagnóstico, por decirlo así, que podríamos como empezar a construir entre todos y todas, creo que hay cosas bien importantes que tienen que ver con lo que ya se ha dicho por todos lados, que es la precarización, como que se visibiliza, se evidenció a propósito del estallido en primer lugar y luego de la pandemia, de que nuestro sector, por decirlo así, dentro de una perspectiva como económica, es uno de los servicios, de los trabajos, de los haceres, de los oficios, que está más desprotegido, ¿ya? Y desprotegido desde el punto de vista como estatal. Dentro de eso hubo una merma como de actividad económica, pero también una imposibilidad de ejercerla, o sea, tampoco hay como medidas paliativas frente a como ese escenario adverso, y también se visibiliza, se agudiza esto de en el fondo, con lo que siempre hemos aprendido a lidiar, quizás como por personalidad, opción de vida, pero que en el fondo es estar desprotegidos también socialmente, de seguros de cobertura en casos de accidentes, en caso de enfermedad, en caso de estas situaciones como catastróficas o pandémicas. Entonces yo siento que queda como de alguna manera en evidencia algo que siempre fue, pero que se agudizó y que ha llevado a que gran parte de nuestros compañeros y compañeras de las distintas disciplinas están pasándolo mal. Yo creo que más que de pronto como inflar tanto, se podría decir más que nada que hay gente pasándolo muy mal dentro de nuestros colegas y compañeras. Eso por un lado. Y por otro lado, también dentro del diagnóstico que me gustaría como lanzar es que también existe una corriente dentro del ejercer o el quehacer artístico que tiene que ver con el desarrollo en el territorio de las comunidades. Y eso sí que ya como a nivel cultural, ¿no? Más allá de la parte como laboral, del trabajador o trabajadora de la cultura y el arte, también hay un problema que tiene que ver con algo relacional, espiritual, álmico del pueblo, que está siendo amputado y es súper importante por una cosa también como de salud, no solo fisiológica, sino que también una salud eso, espiritual y de alma. Entonces, eso yo creo que bien a rasgos generales para que el resto de mis compañeros y compañeros pueda complementar. Gracias, Chiqui. Tenemos ya a implementar este diagnóstico que se va armando. Manuel, Loyola. Bueno, muchas gracias por la invitación, Javier, y un abrazo a todas, a todos los que están compartiendo la conversación y también están comunicados a través de las redes. Yo, en estas circunstancias tan complejas que estamos viviendo, me estaba pasando que he estado haciéndome algunos cuestionamientos que tienen que ver no solamente con el último año de encierro, sino con los últimos 30, 40 años. O sea, de alguna manera he intentado mirar hacia atrás y estoy tratando de comprender o de analizar o de identificar cuáles han sido aquellas decisiones que hemos tomado, aquellos caminos por los cuales hemos optado y que han sido un error. Y creo que cualquier diagnóstico pasa por una fuerte autocrítica que creo que en el campo artístico no lo hemos hecho. Nos hemos victimizado bastante y con justa razón quizás porque estamos pasando lo pésimo. Y no voy a entrar en detalle de todo lo precario toda la precariedad que estamos viviendo, pero me parece que ha habido una falta de reflexión, o por lo menos no me he enterado, no he conocido reflexiones que tengan que ver con cómo nosotros también adherimos a un modelo, a un estilo, a un modelo de desarrollo, también nos neoliberalizamos y en eso fuimos finalmente cayendo en una ruta, en una vía, ¿cierto? En una manera de hacer las cosas que también contribuyó al estado al afortunado quiebre que se produjo en octubre del 19. ¿Sí? Siento que ahí nos falta todavía una reflexión porque es probable que
que comencemos a pensar en una normalidad y que sigamos manteniendo ciertas conductas o patrones o modelos de autogestionar nuestro trabajo artístico, que vaya en la misma dirección que me parece que hay que cambiar, porque siento que estamos en un cambio epocal tremendo. Yo creo que desde hace por lo menos 5 siglos que no se producía un cambio en todos los niveles, ¿ah? En el campo emocional, en el campo en la derrota de los paradigmas dominantes de la modernidad, en volver a la persona, en comenzar a pensar a las personas, no a las instituciones, no los megaproyectos, sino volver a las comunidades, volver al barrio. Siento que se vienen cambios muy fuertes, que estamos en un proceso de giro cuántico, de una revolución súper fuerte a nivel planetaria, y creo que ahí nosotros todavía no hemos hecho un diagnóstico con la profundidad que se requiere. Siento que todavía estamos en las cosas pedestres o rutinarias, o a veces, mira esto, sí, que nos den un poco más de plata al presupuesto municipal de acá. Siento que todavía no entramos en los temas, y creo que ahí nos ha faltado. Yo por lo menos estoy en eso. Me pasa eso, Javier, colegas. Sí. Muy interesante el elemento también, Manuel, que se va poniendo. Cómo salimos también de la lógica un poco de la oferta y la demanda en términos de lo que se requiere asegurar, garantizar, impulsar y exigir desde la cultura, donde no todo puede estar puesto, por ejemplo, en la dimensión de fomentar actividades como si fueran solamente emprendimientos, digamos, ¿no? Y la autogestión tiene que ir más allá. Claro, o sea, pasar del eje del artista al eje de la comunidad, que también es un tema. Yo siempre pensamos y reclamamos qué hay para nosotros, ¿no? Siempre está nuestro yo metido ahí, digamos, pero no pensamos en las necesidades de la comunidad, que ya es otra dimensión que hay que abrir y que ha estado negada por mucho tiempo. Sí, interesante ese marco. ¿Quién se lanza por favor, Marco? Muchas gracias. También saludarlo a todos y a todas, que gusto estar aquí con este panel. Habemos muchas personas acá que nos dedicamos al trabajo artístico, entonces eso es súper interesante. Bueno, me quiero acoplar un poco lo que plantea el Manuel con respecto al modelo y todo, cómo nos tiene destruido. Y claro, y cómo, por ejemplo, hoy día yo quiero aportar un poco a cómo el arte, en el fondo, en la educación se ha notado que salva, que relaja, que ayuda, que los chicos, por ejemplo, yo tengo la posibilidad hoy día de estar haciendo clases en colegios, qué sé yo, vía Zoom, y es bello cómo los chiquillos esperan la clase de teatro y cómo se van modificados. Igual yo tengo la posibilidad de trabajar la comedia, que son géneros relajados, alegres, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, siento que hoy día, más que nunca, a pesar de la condición en la que estamos, más que nunca, se nota el valor del arte, ¿cachai? En el teatro, por ejemplo, en lo nuestro, en la danza, bueno, son distintos, todos tienen sus formas, ¿cachai? Pero siento que hoy día el arte, como a pesar de que estamos pasando por esta situación ultra compleja, que los trabajadores del arte andamos vendiendo, yo siempre lo digo, andamos vendiendo papas fritas para poder vivir, ¿cachai? Pero aún así, en la situación de desventaja que estamos, somos invencibles, ¿me cachai? Como siento que eso es súper valioso, como en el colegio, en la educación somos fundamentales hoy día. Los plásticos, la danza, el arte, el teatro, ¿cachai? Somos fundamentales, entonces yo creo que esa es como mi esperanza, eso me tomo. ¿Cachai? El arte, el teatro no ha muerto nunca, o sea, estoy hablando del siglo quinto antes de Cristo, ya habían expresiones artísticas, entonces no nos va a matar una pandemia, no nos va a matar un modelo neoliberal, ¿cachai? No nos va a matar porque somos súper necesarias, ¿cachai? Entonces, a pesar de que estamos, yo, Marcos Camus, frustradísimo, porque me duele el alma que no sé, que las personas, como los administradores del teatro, por ejemplo, la Peró, gane, no sé, 3 millones de pesos, y yo, que hago teatro, gane una porquería de plata, ¿cachai? Y eso me emputece. Siento que hay cosas que es el momento para cambiarlas de frentón, ¿cachai? Y en ese sentido, claro, creo que ha sido pésimo, que estamos en el suelo, ¿cachai? Nos batean en el suelo, pero aún así somos fundamentales.
¿Cachai? Eso es como mi gran aporte como en ese sentido, porque a pesar de estar para la escoba, somos fundamentales. ¿Cachai? Súper bien, Marco. Es muy potente porque eso se percibe, o sea, es algo que está todos los días a la vista. Por favor, Giselle. Y buenas tardes a todos y todas. Gracias, Javier, por la invitación. En forma transversal coincido con quienes me han antecedido tomando la palabra. Yo en lo puntual quisiera aportar la reflexión respecto de que, si bien es cierto, estamos atravesando un momento que es bastante cuesta arriba, como para el gremio en general de las artes de manera general, creo también de que por otro lado, y en este esfuerzo de poder ver el vaso un poco más lleno, creo que a nivel social, de una u otra forma, éramos quienes estábamos en no tan mal pie como para soportar esta incertidumbre, porque nosotros y nosotras vivimos en la incertidumbre. Entonces, de una u otra forma, tenemos ese aprendizaje como en el cuerpo, esa vivencia, y si bien es cierto, una incertidumbre de este nivel es difícil, había sido difícil de imaginar, pero si me comparo, por ejemplo, con, no sé, con un oficinista o con un empleado público, de pronto también perder el trabajo de la noche a la mañana, me imagino que fue también una caída libre. Entonces, en ese sentido, siento que también tenemos como la precariedad en la cual hemos vivido a lo largo de nuestra historia, como gremio en este país, nos ha dado una cierta sabiduría que de una u otra forma nos ha hecho manejarnos en este instante. Por supuesto que coincido con Claudia cuando dice de que ha develado profundamente la fragilidad que tenemos como gremio y que pasa por múltiples cosas, y una de ellas yo creo que tiene que ver con el no reconocimiento de nuestro estatus como trabajadores y trabajadoras que aportamos al PIB nacional, como para hablar en los códigos que tanto gusta el sistema, ¿no? Y en ese sentido, por ahora se nos considera con suerte como trabajadores independientes. Sin embargo, nuestro rubro es bastante distinto al de los trabajadores independientes de otros rubros. Por ejemplo, un trabajador independiente que boletea para el puerto es otra cosa, tiene otro poder que nosotros quizás no tenemos, como al momento, por ejemplo, de generar presión o de paralizar las actividades. Siento también, hablando un poquito respecto a este sentido de comunidad, siento también, y coincido con Manuel, respecto a que es necesario como volver a aquello, volver a mirarlo, y creo que íbamos como por la buena ruta al momento del despertar social de octubre del año 2019. Sin embargo, ahora, por ejemplo, veo que nosotros como gremios no hemos tenido la capacidad y hablo más allá del teatro, sino que como gente que se dedica a estos aspectos en general, no hemos tenido la capacidad ni siquiera de que se nos vean, de mostrarnos, como de decir, hey, estamos aquí, existimos. El año pasado recuerdo con tristeza, por ejemplo, cuando el Ministerio de Cultura sacó este falso comunicado que daba a conocer como que invertían mayor cantidad de recursos para el sector, y que no fue otra cosa que recoger los recursos que estaban destinados, volverlos a nivel central y redistribuirlos a través de concursos de emergencia. Y en aquel momento, muy tristemente, pude comprobar de que no toda la sociedad, pero un número no menor, sintió y salió a criticar como que estaban gastando la plata en cultura cuando debían ponerlo en salud. Porque claro, el gobierno también lo presentó como que eran recursos nuevos, pero si hubieran sido recursos nuevos, cosa que tristemente no fue, igual es triste también de que la población no logre empatizar con nosotros. Estoy generalizando, yo sé que no son todos ni todas, es como triste, y también yo creo que ahí es una pega nuestra, el el tejer ese puente, el conectarnos, el hacernos partícipes y de una u otra forma estamos ahí, porque cuando son en estallidos sociales, en protestas, siempre el trabajador de las artes está presente y hace este intento por estar y por movilizar, y yo creo que de una u otra forma es un pequeño motorcito que junto a otros motorcitos va movilizando el cambio de las cosas. En fin, para mí tiene que ver con pasar, además de todas las cosas que se han dicho, y sobre todo con el cambio de paradigma. Mientras tanto, yo creo que tendríamos que movilizar las cosas para ser reconocidos como trabajadores y trabajadoras independientes, pero intermitentes del espectáculo de una u otra forma, porque nuestro trabajo es independiente y además es intermitente. Y con esto cierro. Además de la gran mentira del año pasado, cuando sacaron el gran titular grandilocuente respecto a los nuevos recursos que se inyectaban al sector, este año otra vez nos meten el dedo en la boca y nos utilizan
cuando se hace un llamado de parte del MINCAP para darnos a conocer que nosotros también podíamos ser partícipes del bono de la clase media y de los bonos que está ofreciendo el gobierno. Entonces muchos de nosotros asistimos para enterarnos de qué manera podíamos acceder, porque el problema hasta ahora es que somos como el jamón del sándwich, ni muy pobre ni muy rico, como que estamos ahí, ¿no? Como también en otros gremios también sucede. Pero para hablar de nosotros. Y finalmente en esa reunión no dijeron nada nuevo. Fue como, lo único lo único que mencionaban constantemente era como, ven, ustedes también pueden postular, ustedes no están siendo segregados. Y la persona del Ministerio de Desarrollo Social tuvo el lujo, la tupé, de en algún momento decir, bueno, como se dan cuenta, ustedes no están afuera de las posibilidades de postular, también los garzones, las meseras, gremio que ustedes conocen bastante bien, también pueden hacerlo, y fue como... Y se mandó como un par de comentarios que eran como la cereza sobre la torta, y bueno, y el titular fue que nosotros también podemos ser incluidos en esos bonos, cosa que es mentira. De la gente que conozco a mi alrededor, muy poquitos, contados con los dedos de la mano, están pudiendo acceder. Eso, entre muchas otras cosas. Sí, muy cierto. Un pequeño aporte, me recuerda mucho lo que plantea Giselle, lo que se vivió en el Consejo Regional del Biobío con motivo de la emergencia COVID, cuando empezamos a abrir la discusión sobre fondos de emergencia para poder ayudar socialmente, culturalmente, en salud, en distintos rubros. No cabían los artistas en fomento, ni siquiera cabían los nuevos emprendimientos que han surgido en las comunidades, no entraban ahí, no entraban en salud, y tampoco entraban en social, porque eso fue lo que se tradujo en cajas. Entonces lo que nos decían justamente, lamentablemente, incluso colegas, era que, bueno, pero que postulen según como estén en su honorario dentro de su junta de vecinos por el lado de las cajas para que le llegue la cajita. Y después también se utiliza mucho como pretexto, como chivo expiatorio, los fondos sectoriales, que el gobierno regional, los recursos locales, no pueden ser excesivos porque eso desincentiva a los ministerios a hacer la pega que les corresponde a ellos. Se utiliza, ¿verdad?, el abandono de la política pública nacional como pretexto para no abrir esta discusión y para no jugar un rol. Y concretamente, cuando tuvimos reunión con, en ese entonces, la Seremi de las Artes, ella reconocía que no habían tenido fondos extraordinarios por temática COVID para poder ayudar en esta etapa, digamos, de emergencia a los artistas, sino que los mismos fondos de siempre, y donde el gran logro, digamos, que tuvieron, bueno, ahí Juanita nos podrá contar también a través del CIDARTE, de ustedes, a través de las distintas instancias en que participan, fue poder intervenir en el diseño, que creo que fue lo que tú también mencionaste la pasada, los concursos de emergencia. Me imagino que eran los diseños de la aplicación, de la adaptación que iba a tener la ejecución de esos fondos a los nuevos formatos de teletrabajo. Que ahí, hay que decirlo, se dio una experiencia pionera, que desde ya yo creo que también tiene que ser tomada como un botón de muestra de todo lo que se podría hacer. Porque con los mismos fondos, esta vez el único Seremi, o la única seremía, donde hubo participación de los actores, receptores de fondos, creo que por primera vez en el diseño curricular de cómo se iban a ser utilizados, fue en el trabajo que hicieron las y los artistas, con todos los detalles que puede haber ahí que yo no los manejo. ¿Quién podría...? Quisiera sumar dos cositas a partir de lo que tú dices, dos cositas para no tomar todo el tiempo. Una tiene que ver con conversaciones con el MINCAP. Este año nos enteramos de que lamentablemente para el sector de artes escénicas habían destinado solamente alrededor de 5 millones de pesos, 5, 8 millones de pesos para todo un sector, artes escénicas, danza y teatro. Entonces fue una conversación que sostuvimos como llamando para decir, bueno, estamos iniciando el año, ¿qué se viene? ¿Cuál es el plan? ¿En qué podemos ayudar? Y la respuesta fue esa. Y después que quizás pueden salir recursos por aquí y por allá, tal vez hablando con el gobierno regional, que todo eso está en veremos. Y por otro lado también en ese tipo de conversaciones nos enteramos de que por efectos de Contraloría, el MINCAP no tiene posibilidad de ofrecer subvenciones directas como una ayuda solidaria a quienes trabajamos en el rubro, como que es una prohibición que viene por parte de Contraloría. O sea, no podemos, por ejemplo, si hay cierta cantidad de plata, no podemos acceder a esa plata por subvención, ya que no accedemos por bono, que nos subvencionen así directamente. Siempre que tiene que ser contraprestación de algún servicio, de algún producto artístico. Bueno, desde ya no hubo voluntad en el gobierno regional esa primera vez. Aquí hay un segundo año, una oportunidad de aprender, de enmendar, de prepararse
y eso es lo que hasta el momento no vemos que ocurra. Rox, quizás nos podrías compartir desde Laja, desde tu experiencia como música y como trabajadora también del periodismo en distintos proyectos. Sí, hola a todos. Gracias por la invitación, Javier. Qué bonito momento para tratar de seguir construyendo algo más necesario en estos tiempos. Yo me encuentro un poco preocupada, un poco decepcionada. No sé si decepcionada será la palabra, pero ya un poco cansada de siempre estar esperando apoyos, pero apoyos reales para el mundo de las artes y sobre todo en comunas pequeñas como Laja, que es el lugar donde yo estoy viviendo en este momento y que al lado tiene San Rosendo y es la misma historia. Cuando empezó todo lo de la pandemia, y gracias a que yo también participo en otras organizaciones de músicos a nivel regional y nacional, vimos que muchos municipios comenzaron con su gestión de entregar cajas de alimentos a los artistas. Pero sin embargo, esa situación no ocurrió acá en Laja ni en San Rosendo. Fue como, no, acá no, porque esto es para ayuda social. Y ahí es donde tú piensas, oye, pero nosotros igual necesitamos ayuda social. Pero la puerta fue no, 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 no. Y no hay ninguna línea de apoyo actualmente para nosotros. Y siento que es un error tan grande que se genere tanta apatía hacia el arte, siendo que el arte es un protagonista necesario para poder salir adelante dentro de todo lo que estamos viviendo, principalmente si nos enfocamos a todos los problemas de salud mental que ya tenemos. Estamos todos con problemas de salud mental. De hecho, yo anoche, desgraciadamente, igual tuve una situación muy desagradable. Y hoy día no me siento muy bien tampoco porque tiene que ver con salud mental. Y sigo creyendo y siempre creeré que el arte es una de las alternativas que nos puede ayudar a estar mejor, que nos puede contribuir para que podamos enfrentar de mejor manera esta catástrofe. Y volviendo a los apoyos locales, la verdad es que me acerqué yo nuevamente al municipio hace 3 semanas para ver si había alguna ayuda para cultura, y también puse un tema personal, de una necesidad personal que tengo yo, que tiene que ver con la búsqueda de financiamiento para sacar mi disco en formato físico, porque eso me puede generar ingresos en el momento en que yo lo pueda vender. Y obviamente la respuesta fue, además que yo no les iba a pedir un 100% de todo a ellos. Yo estaba pidiendo un 50% y me dijeron, vamos a ver si ese 50% te lo puedo generar junto a otras empresas como CMPC y otra más que no recuerdo. Yo pensé, wow, o sea, para que me digan eso, mejor lo hubiera ido a hacer sola. Y después de haber tenido que esperar que me atendiera el alcalde, no sé, casi 2 horas, luego lo tuve que escuchar a él hablando, haciendo un monólogo de media hora, y el tema lo vimos en 10 minutos. Entonces, también está eso, como ese menosprecio, y de verdad sí, hay menosprecio hacia el arte y la gente que hace música, o que hace cualquier tipo de arte. Hay un menosprecio y eso se siente, se palpa. Así que bueno, actualmente el tema se ve mal, No hay ninguna instancia actualmente acá en la provincia de ayuda, de una ayuda que no tenga que ver con concursos, una ayuda que tenga que ser más directa, y donde nosotros también podemos retribuir con nuestro arte
esas ayudas. De hecho, cuando hice esa solicitud de apoyo para mi disco, yo también puse a disposición mis shows para los colegios, para entregar también copias físicas. Pero creo que no está la mentalidad, ni están las ganas, veo yo actualmente, de querer construir algo conjunto. Entonces siento que hay una mirada muy, un poco triste en estos días. Muchas gracias, Rox, por haberte conectado además en medio de un mal momento y por transmitir con esta claridad, con esta fuerza también la situación que se está viviendo en el mundo del arte en comunas como Laja. Se conecta rapidito con lo que planteó desde la primera intervención Claudia Urbina. Por favor, Juani, ¿puedes complementar con una intervención en esta primera ronda? Saludar a todos y a todas, a todes, un abracito, Rox, energía, ánimo y tranquilidad. Son momentos que se necesita bastante contención, no solamente en esta área, sino en general en las comunidades, en las distintas comunidades. Se necesita bastante contención. Esta pandemia no solamente está siendo una crisis sanitaria, está siendo una crisis afectiva, social, cultural. No me refiero solamente a lo disciplinar, a la disciplina artística, etcétera. Como que está siendo bastante complicado y está cada vez más develando más situaciones mucho más complejas y más de raíz, más profunda que trae este modelo neoliberal. El año pasado yo estuve trabajando, me gustaría rebobinar a la temática o al tema que comenzamos. Yo vengo del área del mundo de la danza, del mundo del movimiento, y tuve la oportunidad de trabajar en el catastro. No alcanzamos a trabajar bien el diagnóstico, pero sí el estado del arte, más o menos de cómo estaba la situación en general, de intérpretes, coreógrafos, gestores, productores que están relacionados al área de la danza. Y vimos dos líneas o dos pilares que estaban como complejidad, que se parecen mucho a lo que dijeron los compañeros, que tiene que ver con la precariedad. O sea, es lo mismo en realidad, no es que se parecen, es lo mismo, la precariedad laboral y la invisibilidad, ¿ya? Y son lugares que en este modelo, en el fondo, y en el gobierno de turno, por sobre todo, pareciera que la solución es que seamos emprendedores culturales. Entonces, todos tenemos que tener PJ, todos tenemos que tener algún tipo de ser corporal o corporativo, institucional. Entonces, al parecer la solución pasaría a que Chile entero tenemos que ser emprendedores, y no lo digo solamente en nuestra área, yo también soy trabajadora social y lo vivo en otras áreas, en otras comunidades, y al parecer el mensaje pareciera que todos tenemos que tener microemprendimientos. No digo que no que sea malo, pero en el área de la creación no sé si confabulan políticamente, entonces es muy extraño. Y son un área que se empobreció al comienzo de esta pandemia, y al comienzo, sobre todo después del 18 de octubre, decayó, o sea, se empobreció, y empezó a parecer que todavía, no sé, estamos en el siglo tanto, y todavía estamos en el rollo de la lucha de clase, o sea, bono para la clase media, apoyo para, ¿cachai? Entonces todavía estamos en la disputa de clases. Entonces, pensando un poco en lo que decía Manuel y los compañeros, ¿cómo cambia esto? ¿Cómo podemos pensar que estamos sometidos en este modelo? Y es súper difícil salirse de este sistema, porque todo te lleva hacia un lugar. Entonces yo, en el fondo, ahí difiero un poco. Yo creo que en la cotidianidad, antes de pensar en grandes temas, hay que pensar también en la cotidianidad. Hay compañeros que realmente están complicados y complicadas. Entonces, pensaba, y disculpe la autorreferencia, que he tenido la oportunidad, que nunca se me había presentado antes, de estar en lugares oficialistas.
como en el Festival de Teatro Amil, o con coproducciones con el Teatro Bio Bio. Entonces, por ejemplo, con nuestro proyecto Loca Juana, que desarrollamos ahí esas producciones, yo digo, ¿qué pienso en eso? Aprovecho esta plataforma y doy fuente laboral. Entonces, como que colaboro a ciertas situaciones también, porque hay una cotidianidad que hay que pensar en eso. Y pensaba que mi percepción, porque no tengo mucha como antecedente, como un gran diagnóstico para comenzar este año, un año de la pandemia, del comienzo de la crisis sanitaria, uno de las, como de pensar qué tipo de diagnóstico hay, dificultades hay, tiene que ver que no podemos ejercer nuestro trabajo en su plenitud. Ya hay imposibilidad de hacer cosas como para poder generar recursos, como cualquier ciudadano que pueda trabajar, eso mismo, en el fondo uno aspira a eso, poder trabajar, y hay muchas dificultades. En mi caso yo lo he podido hacer, pero he tenido que pasar mi casa, conseguirme otra, como porque no hay espacios para ensayar, no hay lugares para registrar, porque hay muchos protocolos, que también está bien, pero en el fondo uno de los diagnósticos es que no hay cómo desarrollar tu disciplina. En este caso, en el área de la danza, es complejo porque es lo presencial. Y creo que, como bien se dijo, y para recalcar, para reafirmar, no hay agendas locales de trabajo, no hay mesas de diálogo, mucho menos mesas de trabajo. Yo me acuerdo por ahí que contigo, Javier, pues lo intentamos ahí que los consejeros regionales sensibilizar un poco para que entrara el tema, pero finalmente lo que pasa es que te escuchan y es como ya, hice mi pega, te escuché, cuando pedimos esa audiencia ahí con el Consejo Regional, como para poder también comentar todo este diagnóstico y cómo podríamos desarrollar temas en relación a generar una mesa de trabajo en un área relativa a esto. Y al parecer no hay interés porque todavía no ocurre ni diálogo inicial y no ocurre mesas de trabajo. Entonces es como súper difícil el poder darse una vuelta, de poder como llegar a plantearse ciertos desafíos, o no se me ocurre ahora otra palabra, pero tiene que ver con eso, cómo la institucionalidad también tiene la disposición para poder trabajar en conjunto. Muchas gracias, Juani. Claro, cuesta un mundo que la institucionalidad entienda, comprenda de qué se está hablando. Pasa con los temas ambientales, pasa con los temas, con los conflictos en general. Como que la institucionalidad, al menos hasta donde yo la he podido sopesar, está acostumbrada a que todo fluya como una maquinita de producción en serie bueno, del chorreo, de la focalización del gasto, de las migajas en realidad que llegan de parte del Estado. Pero cuando nos tenemos que enfrentar a cosas que requieren cambio, que requieren intervenir al revés la lógica, desde abajo, desde el actor, ahí se inmoviliza, se paraliza, es incapaz de hacerlo. Y eso es lo que hay que transformar. Podríamos también, no sé si, no veo en este momento a la Capi, si está, que no ha intervenido, y también está Keka, María Angélica, que también podrías intervenir en esta primera ronda, para que después podamos... Bueno, ¿voy yo? Sí, por favor. Hola, hola. Gusto saludarle a todos y a todas. Hola. Gracias por la invitación, Javier. Siempre un gusto. Bueno, estamos obviamente ante un escenario bastante complicado. Se necesita mucha fortaleza hoy día, mucha fortaleza de la que siempre están teniendo todo el mundo artístico y quienes trabajan en la gestión cultural. Y una vez más, el golpe viene fuerte. Yo recuerdo hace como 2 o 3 años, Javier, que también participé de un consejo donde tuvimos una comisión. En ese tiempo yo dije una frase que en el fondo llamó mucho la atención, y es que nuestros artistas, nuestros creadores estaban en una crisis hoy día. Yo lo dije textual: si no nos tomamos rápidamente
un trabajo con un nuevo foco, un nuevo norte, ¿cierto? Nuestros artistas iban derecho a la UCI y eso se los dije en un tiempo donde gozábamos de buena fortuna, por decirlo de alguna manera, donde no estaba el estallido ni tampoco estaba esto del COVID, ¿no? Donde habían recursos. Y en ese llamado que se hizo en el Consejo, yo recuerdo que se planteó reestructurar el tema de los fondos porque los fondos que se generaban a través del FNDR eran fondos destinados mayormente a las fiestas costumbristas, pero que no dejaban nada, ni tampoco se trabajaba en la formación de nuestros niños, ni tampoco el fomento de la creación de nuestros artistas. Era un proyecto que había que trabajar con mucho lobby político también, convencer que cada uno de los proyectos tenía una finalidad y que dejaba una huella que marcaba el crecimiento y el desarrollo de la cultura en nuestra región. En ese instante yo me di cuenta y como trabajé en gestión cultural junto con mis pares, efectivamente estábamos en una crisis hace 3 años, 4 años anteriores, porque no veíamos cambios en las fórmulas de los proyectos, por qué siempre estar postulando a fondo, por qué siempre el tema de que estos fondos fueran destinados como para un tema más político que más de fondo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que también nosotros éramos, de alguna manera, teníamos ciertas responsabilidades y es cuando elegimos también a las autoridades. Tener en cuenta a quienes se eligen como autoridades, a los consejeros regionales, que son los que trabajan, a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que trabaja en la política, es fundamental. Yo hablo de buscar líderes éticos. Los líderes éticos son las personas que se van a preocupar por todo el mundo de forma transversal y no por intereses personales. Es ahí donde nosotros tenemos una responsabilidad hoy día. Yo quisiera, siempre trato de encontrar el lado positivo a una mala situación. Hoy día no podemos estar en más mala situación el mundo artístico. Creo que ya no existe algo el escenario tan malo, ¿no? Y hoy día tenemos nosotros que buscar la forma, así como se han reinventado todo el mundo, de cómo asociativamente nosotros podemos generar estos cambios. Hoy día es fundamental, perdón que hable de esto, pero necesitamos despertar y esta solución no la vamos a poder dar nosotros los artistas, nosotros los gestores culturales, porque somos los que andamos mendigando recursos todo el tiempo. Siempre es lo mismo. Este cambio tiene que venir desde arriba a nivel central, después que baje a los ministros, que baje también al intendente, al gobernador, a los alcaldes, en fin. Esta es una cuestión de que por más que nosotros inventemos, vamos a seguir con el mismo círculo vicioso de andar limosneando recursos para poder trabajar con dignidad y tranquilos. También que en cada lugar donde existan estas personas que trabajan en la cultura, también tengan sensibilidades importantes. Nosotros, hoy día, ustedes saben, yo no me encuentro en la Corporación Cultural por temas políticos, que fui desvinculada, pero antes de mi partida, efectivamente nosotros de forma innovadora hicimos muchas cosas. Hicimos hasta un remate virtual para el mundo de las artes visuales. Logramos vender varias obras, simplemente porque hay mucha gente que no ha tenido repercusiones económicas. Siguen y es el momento para adquirir e invertir también en el arte. Nuestros artistas de San Pedro lograron vender pinturas y las vendieron bien porque fue un remate bueno. También hay que tener esta creatividad de las personas que van liderando ciertas instituciones. Creo que en este escenario complicado que partió desde el estallido, luego con el COVID y ahora con este escenario político donde todo también se va a enlodar más, ¿cierto? Me refiero a que si no tomamos buenas decisiones, y donde este círculo vicioso de nuestros artistas, de estar un poco bloqueado, y lamento mucho lo que está pasando porque he podido conversar con varios de que
el estado anímico es muy complicado y es lógico. Hay muchos que están muy, muy mal psicológicamente, pero no todos tienen ese mismo empuje, ¿cierto? Hay artistas que tienen un empuje positivo de una y no se cansan, y hay otros que efectivamente el estado sensible lo lleva al otro. Entonces, nosotros tenemos que trabajar asociativamente, es lo primero, y hacer presión. Y presionar a las personas que se vienen para trabajar de forma de liderar la parte política. Y aquí es donde viene como la de vuelta de preguntas de aquí, de Francisco y de quienes quieran liderar también ciertos cargos políticos, de cómo en conjunto por fin se van a escuchar a los artistas, por fin se van a escuchar a los gestores locales que tienen la experiencia, que corten eso de traer a gente de Santiago a decirnos a nosotros de cómo se hacen las cosas, de venir a contratar artistas de Santiago, porque claro, a la gente le gusta ver gente, ¿cierto? Pero también es tener siempre a la gente local presente en las mismas condiciones. Entonces, creo que tenemos que sensibilizarnos entre todos, hacer un trabajo colectivo y saber también ser solidario entre todos. Eso para mí hoy día lamento la situación por la que están viviendo muchos artistas y me da vergüenza, sinceramente, que los políticos ocupen a los artistas cuando quieren ser eh, visibles y cuando quieren que los aplaudan, porque son los primeros que se suben al escenario, ¿cierto?, para dar el premio. Y resulta de que en el momento de los que hubo, cuando los artistas requieren la atención y el trabajo, se les da vuelta a la espalda. Eso para mí siento una vergüenza ajena gigante. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Creo que llegó el momento de dejar de lado quizás ciertas eh, diferencias, o muchas veces por frustración vemos diferencias donde no hay, y creo que hoy día debemos aprender a trabajar en conjunto. Creo que esa es la solución. Lamento lo que está pasando. Ujú. Muchas gracias, María Angélica. Y uno de los puntos que planteas tiene directa relación, no solo por un lado con los fondos, que por lo menos en el gobierno regional efectivamente año tras año, fiestas costumbristas, toda una cosa que ni siquiera es evaluada y que a ti te tocó hacer presente en esa oportunidad. No hay una evaluación del impacto de los fondos que se destinan, paupérrimos, a cultura. Y pongo un ejemplo antes de dar la palabra a Karina Capitana para que también podamos cerrar esta primera ronda, que es que de las 4 subvenciones que se entregan a las organizaciones comunitarias para que hagan proyectos en seguridad, en deporte, en cultura, los proyectos culturales son los que menos se financian. Se financian mucho más las otras líneas, y que a la larga son líneas de proyectos en actividades donde lo que realmente está importando son el implemento que se va a comprar. La cámara de seguridad, el extintor, la camiseta, y eso es lo que se ha ido estandarizando como un modelo de postulación de proyectos, que ha sido fomentado por los municipios, fomentado por los consejeros y consejeras regionales sin ningún pudor, y que estrecha la cancha a la creatividad, a la autonomía de las organizaciones, y que también perjudica en términos estadísticos la cantidad de proyectos de cultura que se están aprobando, porque si le preguntamos cuántos proyectos está recomendando cada consejero de cultura, estoy seguro que la estadística los va a dejar enanos al lado de los proyectos que se están postulando para deporte o para otras líneas, y todos lo necesitan, pero tiene que haber una mirada, tiene que haber un norte. Y bueno, también el tema del REC que planteaste en su minuto y que también requiere también una revisión a fondo. Por favor. Disculpa, solo para ¿Sí? sumar a lo que tú dices, tiene que ver también con que estos fondos que se destinan, nosotros estamos siempre buscando, y se habla del 2%. Saben que en Chile nosotros tenemos que lograr que esto sea a través de la nueva constitución, de que basta que sea una voluntad, sino que un derecho, que el 2% destinado ya tanto en cada municipio sea destinado para cultura.
que no sea una voluntad porque no existe. La UNESCO, ellos mencionan y que claro, que podría ser el 2%, pero nosotros si pudiésemos presionar, trabajar y postular a que eso se lleve a cabo y sea una obligación finalmente, una obligación tal cual fue la radio, 10%, que igual se hace la jugada de que tampoco se apoya la música chilena. Por ahí un amigo, el Cote Fonseca, dijo, ¿y qué pasa si todos los spots que van en la radio o en televisión fueran tocados con música chilena? Se ocupara a puros artistas chilenos. La sincronización sería destinado hacia ellos. Entonces, los derechos de sincronización, ¿cierto?, de los medios. Entonces, basta de voluntades, sino más bien de obligaciones, de derechos. Eso es lo que hay que procurar. Sí. Muchas gracias. Vamos a despedirnos con Giselle y después le vamos a dar la palabra a Karina Capitana para poder dar paso a una segunda ronda. Giselle, antes que nos dejes, por favor. Sí, muchísimas gracias, Javier. Buena suerte en las elecciones. Si llegas a ocupar ese puesto, ojalá que valga la pena. Digo también que no olvides al gremio, que por lo general la cultura después pasamos como a un segundo o tercer plano. Confiamos en que en tu caso no será así, porque siempre has estado vinculado y eres una persona consecuente. Nos conocemos hace rato, así que confío. Y a mis compañeros y compañeras, bueno, vamos a iniciar mayo, mes que se conmemora el Teatro Nacional, inspirados en la figura de Andrés Pérez, un luchador incansable, inagotable, y espero que en más de alguna oportunidad, ojalá nos encontremos por ahí, movilizando las cosas, visibilizando nuestra invisibilidad. Eso, muchas gracias y que siga la conversa. Hasta pronto. Muchas gracias, Giselle Esparza. Un privilegio haber podido compartir contigo y con quienes están conversando en este momento, con nuestros vecinos y vecinas. Todos somos usuarios, partícipes, gestores también de la cultura, y la primera línea es la que hoy día se ha tomado la palabra en este conversatorio. Por favor, Karina Capitana Aguilera. Compártanos tu visión. Hola, saludarlos a todas y a todos los ahí. Bueno, esta situación de los artistas y la precariedad en la que vivimos, yo creo que lo analizo como que es una súper buena instancia, porque muchos artistas, esto no es de ahora, ha sido de siempre. Entonces, en este momento se está visibilizando mucho más. Entonces, si antes esto era una problemática... Se complicó la conexión. Bueno, Capi, quédate quieta. eso. Estaba con problemas de conexión hace unos minutos y se tuvo que reconectar, pero muteémonos a ver si con eso ayuda. Hola, ahora sí. Creo que eso, desde muchos años hay muchos artistas que han trabajado a través de eso, pues, del alotumismo, sin recibir cero ayuda, han resistido. Entonces, para mí es súper importante desde el estallido social ver otra gama de personas que trabajan en la cultura, apañando desde la calle, apañando a salir desde estos lugares que mucho tiempo fueron delitos, elitistas, un montón. Ahora por fin como que veo esta instancia. Entonces, para mí, siendo todo lo negativo que esto abarca, todo la falta de dinero, la falta de apoyo, de fondos, de sobrevivir, es una resistencia, porque la estamos viviendo todos así y todas. Desde todo es una cosa súper transversal. Entonces eso nos ha visto ponernos en el lugar del otro también, o de la otra, es decir, oye, mucha gente ha vivido así durante harto tiempo, pues ahora me toca a mí. Entonces eso para mí ha sido súper enriquecedor igual, pues. Como que para mí ha sido observar esto desde todo este miedo, soledad, como hablaba
ahí una compañera que los trastornos mentales, todo lo que esta sociedad está visibilizando el arte una salida. Entonces es súper enriquecedor ver que hay otro, o la ciudadanía se da cuenta de esto, o sea, que ese es el enfoque que debería ser, que el arte es súper importante para poder desahogar, fluir, sacar afuera. Y bueno, esta situación yo creo que uno la vive como el día a día nomás. No sé si se puede seguir como uno preguntando, creo que hay muchas aristas, este es el momento para poder construir de dónde estamos nomás, de dónde estamos situados nomás. Creo que, y lo bueno es que por fin se está visibilizando esto, que el arte es precario, desde siempre ha sido así, como que siempre lo último que se preocupan, siempre los fondos son como lo que sobra, y bueno, y en el área de la literatura siempre ha sido así igual, como que siempre se ha trabajado con fondos mínimos, de repente si no hay dinero, no importa, eso es igual, como... Creo que mi área es trabajar desde siempre ha sido como un poco de la autogestión, lo hablo desde mi perspectiva, creo eso. Eso es lo que te podría decir, pues, Javier. Muchas gracias, Capi. Es la realidad que también golpea a las distintas disciplinas. Cuando hablábamos del REC, por ejemplo, que lo mencionamos tan rapidito, ahí tenemos un temazo que de alguna manera refleja el desafío que tenemos de integración entre las distintas disciplinas artísticas y también de articulación entre los actores en términos de asociatividad, como planteaba la Queca. Entonces, ahí hay un fondo, por ahí hay otros fondos, los que se destinan al teatro, luego están estos otros fondos de los proyectos pequeños, y yo creo que ahí ya empezamos a entrar en una segunda parte de la ronda, que a lo mejor ya está comenzada, pero que podemos enriquecerla con una segunda intervención acerca de las soluciones y de las cosas que vemos que se pueden ir empujando desde ahora, digamos. No sé quién podría partir, quizás el mismo orden. Manuel, por favor, adelante. Manuel Loyola. Sí, yo quiero... me parece que hay... el hecho de que estemos conversando contigo, Javier, nosotras acá que te estimamos mucho y que respaldamos también tu candidatura a gobernador y que creemos mucho también en ti, tenemos que también orientar algunas palabras, imagino, a cómo uno ve como una posible gobernanza de este gobierno regional en tus manos, desde dónde podría haber una mirada, una propuesta, una línea de trabajo en el campo de las artes, de la cultura. Y yo tengo la impresión o sea, yo sé que tenemos un problema y sobre el cual por eso no lo comento en profundidad, porque sé que es demasiado ya vivo. Yo sé que es un problema, que tenemos un problema real con las carencias que estamos viviendo todos y, en fin, con la crisis que estamos viviendo todos. O sea, no sé, yo tengo una sala de teatro donde se hizo una inversión millonaria y tiene 2 años de vida y 1 año y medio que está cerrada. ¿Ah? Entonces, y de ahí cientos de miles de situaciones particulares, incluso de una mayor profundidad de lo que le acabo de contar. O sea, pero me refiero que creo que no todo pasa por el dinero. Yo creo que es que para poder plantear una política pública y para plantear una mirada y girar hacia otro modelo de desarrollo, hay que también evaluar la manera, el paradigma, el formato a través del cual, el Excel a través del cual se han destinado los dineros en los últimos 30 años. ¿Cuáles son los focos el foco de los recursos ha estado destinado a las personas para sus proyectos individuales y a las corporaciones culturales? Esos han sido los dos focos. La comunidad como tal ha salido. O sea, el foco no está puesto nunca en la comunidad. Está puesto básicamente, le entregan plata a Manuel Loyola para que Manuel Loyola cree su marca como director teatral, su sello, y acceda con su producto teatral a circuitos, a mercados.
a mercados regionales, nacionales, internacionales, y entender cómo ha funcionado el neoliberalismo cultural. Si no entendemos eso, creo que podemos cometer los mismos errores desde una gobernación que va a intentar transformaciones importantes y devolverle a las comunidades, a los territorios, a las personas, la posibilidad de un desarrollo pleno desde las artes, desde la cultura. Y me da la impresión que habría que girar hacia un modelo que no esté puesto en el mercado individual, en la marca, en la industria creativa, y que ponga en el centro a las comunidades, porque me da la impresión de que uno de los roles del Estado es precisamente eso. Con esto me refiero a que existen en las artes existen tantos campos de trabajo que tributan a la comunidad, la terapia, la recreación, la educación, que me parece que la política pública debiera estar dirigida hacia ese lugar. Y no siempre los recursos, y aquí no siempre los recursos o la cantidad de recursos genera el impacto que uno estima o cree. Yo tengo la impresión de que se ha puesto mucho dinero en cultura, y que anualmente se pone bastante dinero en cultura. El tema está en que es dónde cae eso, dónde van esos dineros. O sea, hay que pensar que fundaciones como la Fundación Teatro Amil anualmente solamente de dineros públicos, aparte de la Minera Escondida y otras grandes empresas, solamente de dinero público son como 9.000 millones de pesos. Distintos ministerios, Ministerio de Cultura, la glosa presupuestaria nacional, y se han convertido en un holding de cultura. Yo no sé si todo este dinero que hemos invertido en cultura en los últimos 30 años ha tributado a una comunidad más alegre, más lúdica, más culta, más solidaria. No sé. Yo creo que yo creo que si uno observa lo que sucedió desde la década del 40 a principios de los 70, se puede dar cuenta que se generó un movimiento cultural con escasísimos recursos, con muy escasos recursos. Yo sé que los recursos son importantes, no quiero quitarle ese valor, pero creo que mirarlo solamente desde la perspectiva económica del problema puede que sigamos cometiendo el mismo error, que es lo que o estemos actuando bajo el mismo chip, que es lo que quieren los economistas del sistema, que todo lo miremos desde la matriz económica. Y si algo nos demuestra la crisis que estamos viviendo, es que la crisis no es solamente económica, es multisistémica. Por lo tanto, hay que ampliar esa mirada, y me parece que estas pequeñas conversaciones que estamos teniendo debieran apuntar a, por lo menos, preguntarnos desde dónde queremos entender la cultura, como fomento del proyecto individual del artista, o el artista volcado hacia la comunidad, o poniendo como centro la comunidad, traspasando dinero a las organizaciones, traspasando dinero a las corporaciones, vía concursos, vía asignaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero me da la impresión que todavía es una discusión muy nueva, sobre la cual yo tengo solamente impresiones vagas todavía, pero habría que sentarse a diseñar un paradigma y un modelo de desarrollo que nos saque del economicismo, y que saque también incluso al artista como eje. Yo creo que el eje no debe estar en el artista, debe estar en la comunidad, porque el eje ha estado en el artista los últimos 30 años. O sea, si tú ves, por ejemplo, algunas agrupaciones penquistas de arte, ¿cuánto dinero han tenido del Estado los últimos 8 años, 7 o 10 años, o 15 años? Uno podría hacer un mapeo de todos sus proyectos nacionales, regionales,
Y te vas a dar cuenta de que hay una inversión grande, estatal, en esas agrupaciones, muy grande, ¿no? Pero está orientado hacia el levantamiento de una industria. No está pensado en términos de cómo eso impacta en la comunidad, porque la comunidad no importa, o no ha importado en los últimos 30 años. O sea, es que ahí creo yo que hay que hacer un giro, ¿eh? Hay que hacer un giro y algunas reflexiones que yo creo que hay que comenzar a inaugurar para poder comenzar a pensar en una gobernanza distinta desde las artes y desde la cultura. Si no, podemos repetir las mismas recetas y nos podemos equivocar. Gracias. Gracias, Manuel. Un componente importante para enriquecer, digamos, esta discusión, la concentración de los fondos, ¿eh? Independientemente del volumen, hacia dónde van. Yo creo que ahí hay un diálogo potente. Claudia Urbina, por favor, después María Angélica Ojeda, y continuamos. Sí, bueno, yo creo que independiente como de los niveles de experiencia que cada uno de nosotros como artistas hayamos desarrollado en nuestras diversas trayectorias, hay cosas que en el fondo, como decía la Keka, tendríamos que también, dentro de esta reflexión que plantea el Manuel, incorporar, que son en el fondo, que más allá de lo que yo he hecho como trayectoria, ¿no? Hay una realidad que es compartida, o sea, hay una realidad que es bien objetiva y concreta, que yo creo que es súper importante que nosotros como artistas reconozcamos y nos pongamos de acuerdo en número uno, porque si no nadie no vamos a poder dialogar, ¿entendí? Entonces, frente a eso, yo creo que pasan dos cosas. Uno es un poco lo que dice la Roxy, que me parece súper clave lo que ella dice, que en el fondo existe un menosprecio que está visibilizado y encarnado en esta afectación que tiene ella, que no me puedo saltar, y que en el fondo es una lógica de maltrato. Y ese maltrato es una cosa cultural también, de la misma cultura de la que somos parte como artistas, trabajadores, etcétera, donde no hemos dejado maltratar. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente mi trayectoria tiene que ver con trabajo comunitario, al contrario de ese otro escenario que habla Manuel, no siempre estuve inscrita dentro de lo que es un circuito oficial de circulación de obras, financiadas por fondos estatales o por corporaciones privadas, muy al contrario. Vengo de un montón de experiencias, festivales que se han parado desde la autogestión durante muchísimos años y vinculado a las comunidades y los territorios, pero que no dejan de ser maltratadas. Es decir, creo que un cambio cultural, un cambio de mentalidad también tiene que ver como con, uno ya se reconoce parte de esa comunidad. Para mí es como un poco, o sea, no es el camino en el que estoy, a eso voy, ¿no? Cada uno tiene que hacer su propia evaluación, pero también hay un común, a eso voy. Entonces yo quiero aportar, al inverso de lo que plantea el Manuel, veniendo de ese trabajo como territorial y comunitario, me pasa que creo que lo que ocurre es que existe también una falta de necesidad de la gente de reconocer, o de nuestras propias poblaciones o barrios, que es una prioridad, que, claro, que implica un reconocimiento como yo también lo hago, y digo, oye, el vecino que construye casa es fundamental porque yo no lo sé hacer, ¿cachai? Y es fundamental la profesora porque le entrega el contenido a mi hijo que yo no le entrego. Y la señora del negocio es fundamental también porque me abastece de las verduras y se pega el reconocimiento, ¿cachai? Entonces, primero que todo, nos tenemos que autorreconocer y pedir que se nos reconozca y se nos respete como un ciudadano y una ciudadana más. No estamos por sobre nadie ni por debajo de nadie. Eso es lo que está desequilibrado, ¿cachai? Y yo quiero llamar a ese equilibrio porque si bien todos tenemos que hacer un camino hacia lo comunitario, lo que ocurre en el caso particular del arte es que no hay un reconocimiento. No hay un reconocimiento de ese rol social y menos de ese rol económico. Y la economía no es solo la economía capitalista, también existen economías y experiencias alternativas en América Latina que le dan precisamente un valor no financiero, pero sí económico, de intercambio justo. Es decir, yo igual podría sostenerme en caso de que haya un colapso del modelo capitalista. ¿Por qué? Porque va a haber una retribución o un equilibrio entre mi vecindad y yo, y no van a dejar que me muera de hambre. Pero eso tampoco está pasando ahora. ¿Cachai? Entonces, pero nosotros sí solidarizamos como gremio en todas las actividades sociales y culturales. Concepción y un movimiento cultural muy fuerte y de músicos. O sea, nosotros todos los que estamos aquí no hemos encontrado tu pipa con los beneficios.
Entonces, como que no tiene que ver con una desvinculación de lo comunitario, tiene que ver con una cosa que yo creo que es algo educativo. Y aquí lo que quiero decir es que es pedagógico. Y la única forma que nosotros tenemos de trascender más allá de Chiqui, ¿no? Keka, la Roxana, perdón, mis compañeros del Mauricio, bueno, o sea, todos los que han estado, el Manuel, perdón, la Capi, qué sé yo, el tema es como que siento de que nosotros igual en este minuto tenemos que entender de que somos parte de una transmisión de un saber también. Entonces parte de esta transmisión implica que tú aseguras las condiciones materiales para que ese saber prevalezca. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Que ya está esa institucionalidad creada. Lo que pasa es, como también dice Manuel, no está financiada. Y en ese sentido creo que puede ser que la autogestión no necesariamente tiene que ser precaria, como un poco lo dice lo tocaba la Capi, como que hay gente que venimos de la autogestión, y yo me cansé de una autogestión precaria, ¿cachai? Necesito que haya fondos permanentes para desarrollar y desplegar lo que yo considero que es fundamental, que los niños y las niñas no tengan un taller accidental dentro de una ley CEP, que dura media hora, es siempre relegado a la sala que está abandonada. No, es prioritario, es igual que lenguaje, igual que matemáticas, igual que biología. Entonces, por eso creo que es educativo, es mentalidad. Entonces, nosotros mismos tenemos que ejercer en nosotros una cosa de autoestima, decir, es importante y sí estamos mal, pero también tenemos mucho amor y amamos lo que hacemos y lo vamos a hacer aunque no haya plata. Eso no está en duda. Hemos dado pruebas históricas de que el corazón se nos sale por la boca cuando hay una injusticia social. Entonces, yo creo que el punto ahora tiene que ver con asegurar las condiciones de que la institucionalidad a la que voy, hay centros culturales que están a veces inactivos o muy activos, y también ahí esos fondos tienen que estar destinados a que los centros culturales que ya están, y muchos de ellos en abandono, que no han sido remodelados, o que no tienen un auxiliar, que no tienen una directora, que no tienen una administración poblacional barrial, esa infraestructura está, en Hualpén está, hay aquí en La Agüita, hay en Nonguén hay sedes comunitarias, pero que tienen que estar pensadas para un fin artístico. ¿Y a qué voy yo con eso? Para que los chiquillos y las chiquillas no tengan que irse siempre a las corporaciones grandes, o no tengan que postular siempre al CAC, ¿me entiendes? Porque hay una sobredemanda también, y no llega a ser cubierta esa necesidad por una cosa de distancia. Entonces, ¿qué mejor que tú en la pobla donde vivís tengas asegurado de que tu espacio social o cultural está activo de manera permanente y de calidad? Yo creo que uno de los fondos, o sea, una de las decisiones importantes de un gobierno local tendría que ver con revivir todo lo que son los centros culturales. Así, prioritario. ¿Por qué? Porque uno ya está inscrito ahí, ya es vecino y vecino, entonces es como, y lo que quiero decir esto es que para mí, hacer comunidad tiene que ver con un trabajo que tiene que ser reconocido y también debe ser remunerado, porque si no, es una caridad que nadie aguanta, ¿cachai? Porque estamos hablando a largo plazo. Uno, si quiere, lo hace de manera voluntaria. ¿Quién no lo ha hecho aquí? ¿Quién no ha hecho un taller gratis? No dudo eso. Pero ¿cómo nos sostenemos a nosotros y a nuestras familias, en nuestros propios proyectos personales? ¿Cómo sostenemos los espacios? Entonces, y nadie está diciendo de lucrar y enriquecerse, eso también es un desequilibrio, es lo justo, un sueldo básico mínimo donde tú asegures de que vas a hacer tu taller en cierta regularidad por años, para que después haya una generación después de aquí de años que ya venga distinta, porque se formó distinta, ¿entiendes? Entonces, por eso yo creo que, para redondear un poco, creo que lo micro, la unidad, la célula, son los centros culturales y artísticos que se articulan con este entramado mayor que tiene que ver con las corporaciones, porque hay que dialogar, tampoco es como, ay, no quiero. No, ¿por qué? Sí, dialoguemos. Que se presenten y se exhiban los elencos teatrales vecinales en esos mismos circuitos, más allá de los que somos actores y actrices por opción, por profesión. El arte es mucho más expansivo que nosotros mismos como agentes culturales. Es una necesidad social, entonces se tiene que estar generando eso. Bueno, y lo último para terminar mi intervención es que, coincidiendo un poco con lo que decía la Juani también, bueno, y la Yesel, es que yo creo que, bueno, la Keka Toa, es como que es importante, creo que en este minuto, no disociar este plan a largo plazo que llamo yo, de en este minuto decir, oye, si yo estoy bien, soy afortunada, yo tengo pega, chiquillos, ¿cachai? Tengo una situación que construí que es súper sencilla, no tengo grandes necesidades, entonces estoy bien, pero no significa que yo no sepa que mis compañeros están pasando mal. ¿Entendí? Y eso es muy importante, es prioritario, tanto como una proyección de administración de fondos públicos para el arte y la cultura. Y lo último, Javi, que te decía, creo que nosotros aquí estamos cargados hacia lo escénico. Me parece que es importante que también en términos educativos incorporemos
nociones importantes como los artesanos, artesanas, los diseñadores y diseñadoras, la gente que trabaja en iluminación, los sonidistas, los roadies, la gente que trabaja en la publicidad o en la promoción de las obras, y eso es la parte escénica, pero también hay un montón de artes que no son las artes escénicas que también debiesen estar siendo escuchadas, y estoy segura de que incluso si no las consideramos, porque nosotros mismos a veces invisibilizamos realidades, como para tener harto ojo, porque los artistas escénicos somos los que nos vemos mal al final también, ¿cachai? Entonces ahí tenemos un montón de colegas y compañeros que yo creo que también hay que estar incorporando en estos diagnósticos, y claramente damos empleabilidad, claramente somos un sector que, aunque no se nos quiera reconocer, movemos mucha gente vive de nosotros, y hay familias que también se han sostenido de estos oficios. Entonces, sí somos economía no capitalista, pero reconozcámonos como un motor importante y de energía también social. Muchas gracias, Chiqui. Elementos muy potentes. Podemos seguir agrupándolos, ordenándolos. Vamos a darle un minutito a Manuel, que se va a retirar, y después María Angélica Ojeda con una intervención en el campo de lo propositivo también, como hemos estado ya entrando en materia. Gracias. Solo comentar que a propósito de lo que dice Chiqui, es fundamental que se vaya avanzando en las autonomías regionales. O sea, porque si no hay autonomías regionales, no se pueden diseñar planes regionales basados en las necesidades y en proyectos también que permitan que los gobiernos sean autónomos y pueden decidir políticas locales, políticas de desarrollo educativo, políticas de desarrollo artísticas locales, políticas de fomento productivos locales, políticas de conservación de ecosistemas locales. O sea, que mientras seamos un país portaliano, centralizado, santiaguinizado, va a ser muy difícil que cobren vida realmente las regiones del país. Y ese es un tema radical. Y sabemos que eso es muy complejo, porque además eso significa que muchas veces, al estar centralizado, la toma de decisiones o los perfiles incluso no siempre suceden en el país, muchas veces suceden fuera. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las universidades, que muchas veces siguen lineamientos y orientaciones del Fondo Monetario Internacional que les indica hacia dónde tiene que ir la mano de obra, o sea, se tiene que capacitar la mano de obra globalizada en los próximos 20 años. Por lo tanto, levanta proyectos de financiamiento en las universidades y estas comienzan a transformar sus currículum de acuerdo al paradigma que le ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. La autonomía para trabajar la autonomía regionales son importantísimas y son valiosísimas. Así que, bueno, y muchas gracias por la conversación y que estén muy bien. Tengo que retirarme para otras labores, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Javier, gracias a todas, a todos. Chao. Muchas gracias, Manuel, un abrazo. Agradecido de los elementos, los aportes. Keka, por favor. Ya. Mira, dentro de lo que estábamos hablando hace un ratito, solo para mencionar así cifras, para darle la vuelta, yo lo que presenté en el Consejo Regional esa vez fue que el análisis que hicimos, que el destino de los recursos en el teatro, ponte tú, era del 4% de los fondos ORE, ¿cierto? De danza 3%, artes visuales 6%, en música 18%, literatura 2%. El resto, más del 60% fueron destinados a esto de las fiestas costumbristas, ¿cierto? Sin poder tener y sostener un desarrollo como local de formación, creatividad, etc. Yo sueño y le quiero entregar a Javier toda la buena energía, ¿cierto? Para lo que se le viene. Sueño con esta gobernanza donde se realice un plan estratégico regional integral. Vamos a pasarlo mal con los recursos. Yo creo que todos las comunas van a estar bastante complicadas con este tema, los que asuman las nuevas autoridades, pero creo que aquí lo que necesita los nuevos políticos que se instalen es optimizar los recursos. Y aparte de optimizarlos, ¿de qué forma se debería pensar en un sistema integral
donde la política local de fortalecimiento de la cultura que sea en todo aspecto integral, donde educación, salud, cultura, turismo, fomento, todos trabajen unificando ciertos esfuerzos para que se optimicen los recursos, porque aquí claramente trabaja, por ejemplo, la Seremía, aquí hay programas que están financiados, pero que ninguno se pone de acuerdo. Trabajan en carriles individuales con un foco y esto, y finalmente pudiendo optimizar los recursos para poder llegar a más personas, como bien decía Manuel, de que recursos pueden haber, pero los beneficiados muchas veces no son las personas a quien tiene que llegar, sino más bien se está optimizando por medio de otras instancias. Entonces, lo que quiero decir es que si educación tiene un plan para fortalecer ciertos aspectos artísticos en los establecimientos educacionales, que entonces converse también con salud, que también salud tiene una planificación destinada para eso, que también entonces hable con Dideco de un municipio, porque también hay destinos de recursos para este fortalecimiento, que la corporación local de la comuna también converse y se alineen y se crucen y se enlacen para que esos recursos puedan llegar a más y no sean, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Se hace un concierto de rock, bien, un concierto de rock, después se hace otro concierto de rock y tiene el mismo impacto, o sea, y se hace como se repite en el plato, ¿entiendes? Entonces, quizás lo que hay que hacer es planificar, pero sumando todos los recursos de todas las instancias regionales y comunales para poder optimizar, porque lo vamos a pasar mal los próximos 2 años. Por tanto, sería bueno que la torta sea bien repartida. A eso me refiero. Y tiene toda la razón Claudia cuando dice que los mejores resultados son cuando la comunidad participa. Sin duda, las corporaciones, los centros culturales tienen éxito cuando la comunidad valida el trabajo de una corporación, de un centro cultural y están presentes en cada actividad. Por lo tanto, qué ideal sería que tuviesen premios especiales o puntos especiales cuando se trate de evaluar un trabajo para que fueran destinados los recursos a cierta corporación, a cierto centro cultural, si es validado por su comunidad y si se tiene una viva participación barrial. Eso es significativo. Entonces, yo creo que hay que ser creativos, innovadores. Los próximos líderes éticos que elijamos sean líderes que realmente quieran el bien común y que se pueda trabajar armónicamente entre todas estas otras direcciones que te acabo de mencionar, Javier. Yo creo que eso, por ahí, y conversar y asociarnos con todos los artistas, que a propósito le mando un abrazo gigante aquí a Marco, que lo he echado de menos, con los dinosaurios, mi dinosaurio favorito. Yo quisiera que efectivamente pudiésemos encontrarnos todos los artistas, sueño con tener una gran cumbre de artistas, un gran, como hice yo, este tema de los líricos, donde por primera vez se premió a todo el mundo lírico y logré reunirlos porque nunca nadie le había agradecido este trabajo de haber representado a Chile en todas partes del mundo y solo se hizo por primera vez con esta convención lírica chilena donde yo fundé este movimiento y qué genial sería generar un encuentro, Javier, de artistas donde nos abracemos, donde nos hablemos, donde nos sinceremos, donde hagamos esta catarsis, porque claramente necesitamos un encuentro. Entonces, hay que reconocer el trabajo y yo creo que parte no parte por los artistas, parte por la gente que trabaja en el mundo político y las comunidades también. Y nosotros, obviamente, reconocernos entre los pares. Así es que eso más que nada, Javier. Bueno, y cariño y saludo a todos. Muchas gracias, Keka.
tremendos elementos. Estamos además recogiendo y anotando todos los planteamientos, además que va a quedar grabado para poder reconstruir pasos concretos a raíz de un conversatorio como este. Por favor, Marco. Súper, gracias. Oye, Dinosaurio. Bueno, dinosaurio. Voy a tratar de ser breve porque me tengo que ir a trabajar igual, pero bueno, en el sentido como qué puedo aportar yo, a cómo solucionar esta problemática gigante. Yo soy de las personas que creo, por ejemplo, fielmente y radicalmente en no más fondar, no más fondos concursables, ¿cachai? Yo y hago el llamado a todos y a todas a votar informado, a buscar quiénes van a ser las personas que nos van a representar, porque es ahí la magia. Yo si hay una persona que represente mis principios en el sentido de que definitivamente no más competencia de distribución de recursos, yo le apaño. ¿Cachai? Yo no creo en el modelo económico de mercado neoliberal, no lo comparto, creo que hay que cambiar los conceptos, hay que decirle a la Municipalidad de Concepción que cambie los conceptos de la industria creativa, no a la industria creativa, creo, igual que la Chiqui, bueno, lo han dicho todos, lo hemos dicho todas, el arte, el teatro, o que es lo que hago yo en el fondo, lo valida la calle, ¿cachai? La población. Siempre he pensado que si logramos generar una necesidad en la calle, o sea, las personas necesitan el teatro, el arte, la danza, le vamos a ganar al sistema. ¿Cachai? Se han hecho hartas modificaciones, pero mientras porque a nosotros nos pasa, ¿cachai? Yo no postulo a fondar, pero si me invitan a un fondar, yo no tengo cómo vivir, voy y digo, sí, pues yo te firmo la carta, ¿cachai? Entonces estamos siempre en entonces tenemos que perder. Yo estoy dispuesto, Marcos Camus está dispuesto a perder, pero Javier, y yo te llevo toda la fe, de verdad que sí, que la manera de hacerlo es que los recursos se distribuyan y no que se compitan. ¿Cachai? Esto que hizo la MUNI hace poquito de ayudarnos, no les vamos a ayudar, pero les vamos a pagar 300 lucas, 200 lucas a los que alcancen, ¿cachai? No, somos todos y ya tenemos un currículum, ya sabe, la municipalidad sabe quiénes hacemos esta pega, ¿cachai? Creo eso yo, como una mirada en ese camino. Chao con las competencias y sí a una manera de, bueno, pásennos plata para nosotros crear y entregarle a la gente, ¿cachai? Así, muy simple, fácil. Ese es mi aporte y me tengo que despedir, puta, pero bacán, gracias por la invitación, porque las personas que están acá en este panel somos todas personas que nos dedicamos a esto, ¿cachai? Nos encontramos en la calle, todos los que estamos acá somos colegas, nos conocemos. Así que bacán eso porque es un espacio, ¿cachai? Y yo creo que es fundamental que nosotras, quienes nos dedicamos a este oficio, digamos, reclamemos desde acá, ¿cachai? Así que ese es como mi llamado a votar informado, porque quienes nos representen, en definitiva, van a ser las personas que van a cortar estos famosos fondart, por ejemplo, ¿cachai? Que nos hacen un daño tremendo. Así que eso, no más fondart, vota informado y eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco. Muy potente, muy contundente, muy clara la propuesta y el camino. Nos despedimos, te agradezco mucho haber participado. Vamos a darle la palabra a Juanita, por favor, y después a Rox para hacer un cierre de despedida. Sí, mira, me encantó lo que dijo Marco y por eso mismo yo voy a aprovechar el trampolín, decir que yo, bueno, respaldo tu candidatura, voy a votar por ti, creo que por ti, Francisco Javier, creo que era una de las personas que más presente ha estado en intentar dialogar, conversar, apoyar de tu trinchera y yo particularmente creo en ti, espero que mis compañeros también, porque soy testigo de que has intentado por todos lados de denunciar, perseguir, de buena manera, temática en la que tú crees, como desde la crisis no solamente financiera que estamos viviendo en nuestra área, sino también en otros temas que te preocupan, como medioambiental, de salud, y he seguido tu trayectoria en eso, así que espero que nos vaya bien, me sumo también en esto, y que espero también que podamos pensar en una gobernanza, ¿no es cierto?, donde se fortalezca el concepto de ciudadanía,
las diferentes ciudadanas que pueden existir a través de distintas diversidades. No pensar en una comunidad específica o en el ciudadano, sino pensar que hay una diversidad y pensar que las comunidades están ahí. Siento que fortalecer este concepto es muy, muy importante, porque eso significa que y fue súper inspirador lo que dijo Claudia, que creo que ahí te dio el modelo completo, el modelo como de entender que todo esto es un entramado, una articulación, donde podría generar fuente de trabajo, donde podría generar sentido de pertenencia, con lo comunitario, con el eje del artista que señalaba Manuel, que creo que no hay que pensar en distintos focos, sino que todo es un entramado y generar un modelo, que ojalá me gustaría pensar en eso, ¿no? En un modelo sistémico, ecológico, ¿no es cierto?, donde todo tenga que ver con todo. Y creo que lo que señalaba Claudia me hace mucho sentido, de darle vida a los centros comunitarios como un lugar de encuentro social, como un encuentro cultural, que los distintos espacios culturales de red de cultura también se abren los espacios también. Ahora en los espacios pareciera que no solamente físicos, sino que también ya vino la virtualidad para quedarse, y parece que hay que aceptarla. Ya ahí está la justificación, ¿no es cierto?, de la globalización, lo que es bueno también, en términos de que se abren fronteras. Entonces creo que amplía muchos conceptos. Entonces, desde ese lugar creo que hay que darle vida a estos espacios comunitarios, y sí, cuando se abren ciertos espacios, también se van a abrir, todo lo demás va a ir ocurriendo. En el fondo eso, yo sé que todo lo demás va a ser como una cascada, va a ir rebotando, y eso va a generar que vaya creciendo. Hay que tener como la idea central de darle la oportunidad. ¿Ya? Y estoy de acuerdo con Marco que hay que ir a votar informado. Eso. Y también pensar también, bueno, se habló mucho de la parte como educativa en el sistema educacional formal, pero creo que también es importante en los sistemas educativos, o sea, que tiene más bien con la educación popular, como lugares como lo no formal, sino que también tengamos oportunidad de generar otro tipo de modelo educativo, como de escuelas artísticas, que se generen residencias, que se generen encuentros, no solamente entre artistas, sino que artistas y ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, que creo que es importante potenciar eso, el encuentro, como sea, virtual o presencial. Muchas gracias, Juan, y elementos muy potentes. Bueno, de hecho, algunas de las ideas que han ido aflorando las hemos de alguna manera recogido en los procesos previos, ¿verdad?, de diálogo, de construcción, muchas veces conjunta, de observación también, y están contenidas en nuestras propuestas programáticas, pero sin duda que muchas de ellas, y sobre todo el horizonte, el alcance que tienen las intervenciones que ustedes plantean, son las que de verdad van a dar cuerpo a una gestión de nuevo tipo y a una gestión participativa desde las comunidades, entendiendo como eje también a quienes se desempeñan en estas labores como parte de esas comunidades. Quiero preguntar si Roxy quizás todavía está también en condiciones de poder hacer una intervención de segunda ronda, y que podamos con eso ir a lo mejor ya dando cierre a la actividad. Roxana Pardo, quizás no. Bueno, yo junto con lo que estaba planteando, porque también Roxy nos había anticipado que estaba con una situación por allá, que podía también sacarla de la conexión, señalar que dentro de las muchas cosas que estamos poniendo en el tapete y proyectando, por un lado, se pueden hilar, digamos, con hechos que uno ha visto, que han ocurrido, y que por lo tanto son evidencias desde las cuales podemos revertir o invertir o cambiar derechamente el rumbo de la gestión pública que se ha hecho hasta el momento. Si tomamos un ejemplo como el REC, por ejemplo, podemos ver efectivamente una iniciativa de una inversión voluminosa donde la centralidad, la prioridad no está puesta en el arte y la cultura, ni mucho menos en quienes la ejecutan, está puesta en el turismo. En forma muy simple,
el Ceremi o la Ceremía, la entidad que se hace cargo de esa línea de fomento y promoción cultural, es la de turismo, no es la de cultura. Más allá de cualquier otra consideración de cómo se construye, ¿verdad?, los proyectos y cómo se implementan. Hay mucho más que decir, pero ahí hay un ejemplo muy contundente en términos de prioridades y desde dónde se enfoca el trabajo de la cultura. Por otro lado, hay otra serie de fondos, también por partir de la evidencia existente, digamos, que yo ponía el ejemplo de los fondos culturales minimizados, en un contexto donde los demás fondos comunitarios también están mal orientados y distorsionados, incluso por la intervención política de quienes los adjudican, los propios consejeros y consejeras regionales que toman las decisiones en base a criterios que no tienen que ver con objetivos, que no tienen que ver con el bienestar de las comunidades, con los impactos esperados, digamos, de esos mismos proyectos, como varios de ustedes mencionaron, sino que tienen que ver con otras cosas, con otros intereses. Y además hay fondos como los llamados de impacto regional. Bueno, tenemos el desafío de tomar esas cosas, resignificarlas, inmediatamente desmontarlas, ¿verdad?, para darle un nuevo sentido. Proyectos de impacto regional que son mucho más que 4 millones de pesos, que pueden ser 20, que pueden ser 30, y que hasta el momento no están siendo construidos suficientemente a partir de espacios colectivos, comunitarios y asociativos. Tenemos por otro lado, la necesidad de generar una discusión que sea entre las y los actores de la cultura, entendiéndolo en forma extensiva, tal como lo describió Claudia Urbina, y también una discusión con las comunidades sobre nuestras necesidades como comunidades, ¿verdad?, de sanación, de terapia, de educación, de reconstrucción como tejido social, porque podríamos decir que es bastante equiparable este diagnóstico con lo que, en algunos elementos, lo que pasa con la educación. La educación en Chile ha sido desmantelada a partir de un modelo que se ha puesto modelos de negocios por delante del objetivo nacional, ¿verdad?, de tener una sociedad educada y autoeducada en forma tanto formal como no formal, Juan, y como tú estabas planteando. Y hoy día no tenemos un sistema de educación, no existe eso. Hace agua por todos lados porque no lo hay, porque se ha tratado de fomentar el negocio de la educación, incluso hoy día en pandemia, y dejar que la caída libre de la matrícula vaya matando los colegios, la educación pública, y que no exista. Eso es un desafío. Lo mismo pasa entonces con una cierta institucionalidad participativa de base, emergente desde abajo, que habría que generar desde la cultura y donde las regiones pueden tener un rol, porque el mismo caso de los centros culturales, uno lo detecta y lo palpa en cualquier parte. O sea, la chica hablaba de lugares como, no sé, la UI de la Perdiz, por ejemplo, donde tenemos gente, ¿verdad? Y donde hemos visto un centro cultural que se ha desarrollado autogestionariamente. Acá en Costanera también existía uno y simplemente desapareció por muchas razones, como las que hemos discutido, pero también por otras ligadas a la expansión del capital inmobiliario, al hecho de cómo se le redujeron las canchas y los espacios a los habitantes de este territorio en Costanera, y bueno, lo mismo que nos planteaba la capitana al principio, de lo que va quedando de Aurora de Chile, ¿verdad? No hay habilitación de espacios porque no hay espacios contemplados para las comunidades y por lo tanto tampoco para la cultura, a diferencia de cosas que uno ve en países como Uruguay, por ejemplo, donde por último, por la fuerza que tiene el candombe, se generaron habilitación de espacios como lo que acá podrían ser los cines, los viejos cines, ¿verdad?, abandonados, reconvertidos, y que podrían convertirse también en espacios de ensayo, en espacios de integración, etcétera, etcétera. Todo eso sobre la base de fondos permanentes, de fondos no solo permanentes y que validen y que valoren y que establezcan la posibilidad de empleabilidad garantizada, ¿verdad?, con fondos públicos, sino que además desconcentrado para terminar con este modelo, digamos, de industria cultural que justamente favorece la competencia, la estimula y desincentiva la asociatividad y los elementos que planteaba Marco. Y por último, en la línea de Queca, esta cumbre, que yo desde ya, digamos, creo que puede ser el receptáculo de muchas de estas iniciativas y de estas discusiones, desde el momento que la podamos asumir como un cabildo, como un espacio promovido desde la institucionalidad, pero con soberanía en su diseño de quienes van a participar en ella, en el contexto de un proceso constituyente. Que podamos entender esta discusión como parte de un itinerario de discusión también constituyente que sea vinculante para la región, independientemente de lo que pase
¿verdad? Con esa entidad, con esa convención ahí arriba y con cómo se sitúan y se posicionan las temáticas culturales y sus demandas. Acá, ¿cómo convertimos eso en un ejercicio para cambiar, reorientar, transformar? Acá también transformándonos nosotros, como planteaba también Manuel, ¿verdad? En algún momento como parte de la discusión autorreflexiva que se necesita. Y por último también mencionar que me parece, digamos, formidable la discusión que ustedes empujan, porque viene desde la práctica, es parte de una práctica permanente, la han descrito y la hemos visto, la conocemos desde siempre. Quiero hacer un paréntesis quizás final en mi cierre, digamos, si se quiere. En algún momento la cultura estuvo muy sumergida, muy subterránea, en los años 90 estaba todo muy congelado, y desde la autogestión se fueron levantando expresiones culturales que hoy día tienen a Concepción, a pesar de todo, como un tremendo polo de creatividad. Y eso se vio y se tradujo afortunadamente en un 18 de octubre donde las y los artistas desde las calles fueron capaces de salir al paso a una ofensiva del mal gobierno, con la militarización de la sociedad y de las ciudades, luego una ola feminista que también vimos protagonizada por ustedes y por tantas expresiones culturales, tanto a nivel nacional como acá mismo también, frente a las propias puertas de la municipalidad diciendo cosas muy claras, y luego en el acompañamiento a las familias y a las personas en la lucha por el respeto a los derechos humanos y contra la criminalización y la represión tan fuerte que hemos vivido. Y lo menciono porque hoy día, desde el arte quizás más instalado en los circuitos culturales, que también mencionaban Chiqui, que conversaban con María Angélica, con Manuel un rato atrás, está precarizado, está debilitado, se desmontó, y también tenemos una situación igualmente grave y peor en los artistas de extramuros, digamos, ¿no? De los circuitos periféricos, de la autogestión neta, y donde está el claro ejemplo del arte callejero. O sea, hoy día el arte callejero está en peligro, claramente. Tenemos el ejemplo de lo que pasó con el hermano de trabajo, digamos, malabarista en el sur de Chile, ese asesinato, una cuenta simbólica y concreta y material de lo que quiere el poder, de lo que quieren los sostenedores de este modelo que siga ocurriendo con el arte en nuestro país. Y frente a eso tenemos un tremendo desafío regional y lo tenemos y lo podemos enfrentar juntos. Así que bueno, eso sería por mi parte también, como tratando de recoger algunos de los elementos que ustedes han puesto, y por supuesto agradeciendo infinitamente el privilegio de haber podido compartir esta conversación con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Gracias Igualmente. a todos. Gracias, Juani. Sí, gracias, María Angélica. Gracias, Chiqui. Harta Gracias, fuerza y mucho power ahí. Eso, fuerza mucho también Nehuen. allá en San Pedro. Vamos a Así sacar esperamos. adelante esa alcaldía cultural. Sí. Fuerza Esperamos. con eso. Qué Y distinto bueno, sería. agradecer a Manuel Loyola también, ¿verdad? A Gisela Esparza, a Marcos Camus, que se retiraron junto a la Capi Karina Aguilera un ratito antes. Un gran abrazo a todos y todas, y nos vemos muy pronto en otro Javi, quisiera, conversatorio. antes que Por favor, Chiqui, sí. adelante. No a violentánidos, no a Hidronor, no a GNL Talcahuano, libertad a los presos políticos de la revuelta, que están pagando el costo de precisamente nuestra también libertad, ¿no? Y también a la libertad de los presos políticos mapuche, porque es súper importante no olvidarnos de que en este caso de los presos políticos mapuche está la defensa como territorial, y en ese sentido la cultura o el arte no tiene ninguna posibilidad si no hay tierra ni agua donde sostenerse. Así que eso. Somos uno. El arte Lo callejero mismo, no es delito, disculpa es la Javier, no va a terminar nunca, Total. disculpa, no, es que es inevitable, disculpa, pero es que es una cascada, ¿viste? No, pero que basta de señalar lo que los artistas, o que los activistas, o las ciudadanas somos terroristas. O sea, basta porque salimos a la calle y que dejen de criminalizar. No sé, encuentro que finalmente nos señalan con el dedo como si fuéramos terroristas. Y eso. Sí, el terrorista encuentra que todos los demás son terroristas, entonces eso es lo que está pasando hoy día. Por eso el arte callejero no es delito, la protesta no es delito, las demandas del pueblo mapuche son una necesidad imperiosa, y
nuestros bienes naturales comunes son tan necesarios como el arte, como el aire, como el agua, y vamos Así por ello. es. Comencemos ahora. Así Un es. abrazo. Saludos, cariños a todos, chao. Chao, Keka. Chao, Chiqui. Chao, Juani. Chao, Rosa. Javi. Chao, chao.